buenas tardes a todos. De este lado del micrófono les saluda Sonia Venegas Álvarez en compañía de la maestra Ana María Ramírez. Anita, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. En su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde analizamos temas relacionados con la materia administrativa, disciplinas afines, derechos de los ciudadanos, justicia administrativa, entre otras. El martes pasado tuvimos el honor de contar con la visita en la facultad del Procurador Fiscal de la Federación, el doctor Carlos Romero, a quien le enviamos un cordial saludo y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. De ahí el interés de hablar de algunas de las reformas de carácter financiero, tributario en este espacio. Tenemos aquí que dentro de las principales reformas que podemos mencionar sería la reducción del IVA en la frontera norte. Las entidades federativas que son fronterizas y ustedes podrán ubicar un mapa en la página del Servicio de Administración Tributaria de cuáles son las ciudades, cuáles son estos puntos fronterizos en donde se ubica esta zona en donde la tasa está reducida a un 8%. Aquí el interés es también detonar la economía de estas ciudades fronterizas. Recordemos que en los Estados Unidos de Norteamérica pues existen impuestos análogos, los impuestos a las ventas, que aunque son un impuesto de carácter local, pues de todas maneras tienen tasas inferiores a nuestro IVA generalizado, que es una tasa del 16%. Entonces, esto hace que las ciudades fronterizas pues a veces tengan que lidiar con esta situación. ¿En qué sentido? En el sentido de que los mismos habitantes de estas ciudades fronterizas a veces prefieren cruzar la frontera y adquirir los productos con un impuesto inferior e inclusive todavía con la posibilidad de una devolución de este impuesto. Entonces, pues prácticamente terminan adquiriendo sus productos libre de gravamen si es para consumo propio, ¿no? Ya si es para enajenación, pues bueno, ya hay ahí puede que haya un gravamen de impuestos sobre a las ventas, dependiendo, pero pues la tasa fluctúa, vamos a decir, en un promedio entre un 7 y un 8% en todas estas ciudades fronterizas. Entonces, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que sería conveniente reducir esta tasa de IVA, pero desde luego también para poder acceder a esta tasa reducida, pues los contribuyentes deben de inscribirse y además deben de estar al corriente en el pago de todas sus contribuciones. Entonces, pues esto es muy importante. Esto es muy importante porque a su vez va a servir para que los contribuyentes tengan como una pues es que todos debemos de estar al corriente, ¿no? O sea, por eso me quedo un poco en silencio, todos deberíamos de estar al corriente. Sin embargo, aquellos que no estén al corriente, pues encontrarán otro atractivo que es disfrutar de o poder aplicar esta tasa reducida prácticamente al 50%, lo cual pues es bastante atractivo. Eso tenemos. También dentro de otros programas que podemos mencionar, pues están el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una política pública en donde se le otorgarán apoyos económicos mensuales de un promedio de 3,600 pesos a jóvenes para que se capaciten en el trabajo y también brindar
becas para aquellos jóvenes que quieran continuar sus estudios con una beca de 2.400 pesos mensuales. Entonces, pues aquí lo que el presidente López Obrador pretende a través del impulso de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues fundamentalmente es que los jóvenes encuentren oportunidades aquí en México, ¿no? Tenemos ya programas que llegaron para quedarse, programas de primer empleo, en donde los patrones que contratan pues tienen ciertos beneficios en materia de seguridad social, y ahora pues también tenemos esta situación de que eh, se pueden estar capacitando, pueden entrar a trabajar e ir aprendiendo algún oficio, algún trabajo, y ya van a tener una pues un ingreso. En este caso pues es propiamente una beca, y además es un apoyo económico en donde se ha estado dirigiendo mucha atención, mucha energía. La secretaria del Trabajo, la licenciada Luisa María Alcalde, pues ha estado destinando gran parte de su equipo y de su tiempo a, esta, a, a este programa. También tenemos dentro de las reformas que pues no nos ha agradado mucho, ¿verdad? Es la cuestión de eh, la eliminación o derogación de la compensación universal. Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente la compensación es una forma, recordemos, es una forma de extinción de las obligaciones tributarias, de las obligaciones, bueno, de todas las obligaciones, pero en lo particular hoy estamos hablando de obligaciones tributarias sustantivas. Entonces, si alguien tenía un saldo a favor entre un impuesto como el IVA y un impuesto y un saldo a cargo en el impuesto sobre la renta, podía aplicar sin ningún problema ese saldo a favor que traía en IVA en lo que adeudaba de impuesto sobre la renta, lo cual era, me parece, desde mi perspectiva, muy cómodo para el contribuyente, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y a su vez también representaba pues una facilidad para la misma autoridad fiscal, ya que no tenía que hacer todo el trámite de las devoluciones, ¿no? Entonces, en el Código Fiscal de la Federación, pues se elimina esta posibilidad de la compensación universal, aunque hay que recordar que posteriormente, a través de reglas generales, pues sí tenemos una regla general que permite todavía esta aplicación. Sin embargo, pues yo creo que aquí, primero, la jerarquía normativa es cuestionable. ¿Por qué? Porque pues naturalmente que tiene mayor jerarquía el código que las reglas. Las reglas tienen una jerarquía normativa de reglamento. Y entonces pudiera cuestionarse ahí la legalidad de esta aplicación de la compensación universal, y que además estas reglas pues tienen una vigencia definida de un año, ¿no? No sabemos si se vaya a volver a repetir, si no se vaya a volver a repetir. Lo que el Procurador Fiscal de la Federación argumentaba y platicaba el martes, que se tuvo que llegar a esta medida por el problema de aquellas empresas con operaciones inexistentes. Recordemos el artículo 69b, estas empresas que prácticamente fueron constituidas legal y formalmente, pero que no tenían una operación material sustantiva, sino únicamente para generarle el comprobante fiscal a otros contribuyentes, y que esos contribuyentes pudieran darles los efectos fiscales que requerían. Entonces, aquí lo que el procurador dice, bueno, es que estas empresas
lo que hacían era generar un impuesto al valor agregado a favor que realmente pues no venía de una materialidad, ¿no? Y al final lo aplicaban ya sea, pues, bueno, hablando de la compensación, pues para otro tipo de contribuciones federales, primordialmente el impuesto sobre la renta. Entonces, pero desde mi punto de vista, yo diría que esta se convirtió en una medida en donde pagan, ¿cómo dice? Justos por Pagan pecadores. justos por pecadores, ¿no? Porque pues realmente sí es hoy, pues el estar pensando o el estar creando conflictos o simplemente una mayor carga administrativa a los contribuyentes cumplidos que llegan a tener un saldo a favor porque ahora pues se tendrá que tramitar una devolución mientras que se estará desembolsando lo del otro impuesto y prácticamente pues es como si estuviéramos hablando de el fin de la compensación como una forma de extinción de las obligaciones tributarias. Yo creo que eso es sumamente importante. Pues bueno, también dentro de otros aspectos importantes que tendríamos que mencionar, y digo, un aspecto de política económica relevante, pues fue el aumento al salario mínimo. Yo creo que es de las veces que se han tenido pues aumentos más significativos y hay que recordar que pues esto viene también de esfuerzos de gobiernos anteriores en donde se creó la unidad de medida y actualización, la UMA, y se puede decir que con la aplicación de la UMA como parámetro económico, es decir, el haber deslindado al salario mínimo, porque antes el salario mínimo no solamente era una cantidad para ciertos trabajadores, sino que además en las disposiciones fiscales y en las disposiciones administrativas se señalaba al salario mínimo como una unidad de medida, por ejemplo, para mencionar algo, en multas, se aplicará de tantos a tantos salarios mínimos. Entonces, con el decreto de introducción de la unidad de medida y actualización, pues eh, se derogó este carácter de parámetro económico del salario mínimo y, y permitió que en ya a partir de este año el salario mínimo pudiera incrementarse sin generar una serie de problemas de otra naturaleza o inclusive de carácter inflacionario, ¿no? Entonces yo creo que otra política importante pues también ha sido el aplicar medidas de austeridad que ya hemos venido comentando a lo largo de todo este semestre. Inclusive recuerdo que iniciamos la quinta temporada precisamente analizando estas 50 medidas y muchas de ellas pues tenían este enfoque de, este, de, de austeridad, incluyendo inclusive la limitación de los salarios a los funcionarios, ¿no? Entonces yo creo que esta ha sido una buena medida en el entendido en que pues estos recursos que se están ahorrando debieran de canalizarse también o deben de canalizarse hacia programas sociales, aunque pues hay que recordar también que la semana pasada se estuvo hablando que los recursos que se estaban ahorrando a partir de la aplicación de la austeridad se iban a implementar para el crecimiento de Pemex, lo cual a mí me resulta también un tanto criticable. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, también hay que recordar, perdón que redunde mucho en ello, pero hay que recordar que anteriormente la recaudación en exceso eh, que, que- que se obtenía durante los ejercicios fiscales, pues se convertían en un cheque a discrecionalidad que firmaba el Ejecutivo en favor de algo o en favor de alguien. Y todo el mundo lo discutía, pero tenía ese carácter discrecional, lo cual fue altamente criticado e inclusive
fue uno de los temas mencionados em, como factor que alimentaba la corrupción. Entonces vino una reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria en donde se establecieron reglas claras de cómo debían repartirse los montos en caso de que se obtuviera una recaudación más allá de la que se había proyectado en la ley de ingresos, cosa que además sucede cada ejercicio y cosa que puede suceder con esto. Pero mirándolo de una manera paralela, diríamos, pues es un poco lo mismo. ¿Por qué darle discrecionalidad al Ejecutivo para que decida qué es lo que se tiene que hacer con el dinero de todos y no es el Congreso de la Unión quien decide en qué se debe destinar? No porque esté bien o mal el apoyar a Pemex, pero también hay que ubicarnos un poco en la situación actual. Actualmente, pues se pugna más hacia el desarrollo de las energías limpias, ¿no? Energías renovables, además, más que energías fósiles. Y a pesar de que hay estudios de que pues en México todavía vamos a seguir algún tiempo con este tipo de energías fósiles, pero yo creo que en unos 50 años ya estaríamos hablando de un desarrollo mínimo, digo, 50 años por decir un tiempo, ya debería de haber una implementación de energías limpias. Entonces, ¿para qué estarle invirtiendo exactamente a Pemex? Digo, invirtiéndole todo, diríamos, ¿no? Porque realmente, pues sí se están haciendo ahorros significativos. Entonces, eso eh, yo creo que es otro aspecto que tiene que considerarse. Bien, también eh, hay algunas otras reformas que me parecen loables, por ejemplo, en reglas en materia de derechos a la pensión de viudez se elimina un requisito que era un tanto injustificado de que solamente, primero, de acuerdo a la letra de la ley, solamente la viuda era la que podía obtener la pensión. Posteriormente, eh, merced a las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, se señaló que, bueno, que para darle vigencia a un derecho a la igualdad, también el hombre, pero que el hombre debería de comprobar la dependencia económica de la finada para poder obtener una pensión de viudez. Entonces, pues bueno. Otro aspecto que también me gustaría comentar, pues sería la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Pues bueno, esta pensión universal, también durante la campaña, pues se señaló que se iba a duplicar el monto. Y lo que estamos viendo en la realidad es que si bien numéricamente se duplica el monto, bueno, resulta así un tanto de llamar la atención, pero ya no se paga mensualmente, sino bimestralmente. Entonces, en realidad, el monto de esta pensión prácticamente queda igual que como estaba. Existe una pensión para el bienestar de personas con discapacidades y esto yo creo que también es bastante loable. Y es una pensión individual de 1,200, más o menos 1,274 pesos mensuales, pero, ahí vienen los peros, ¿no? En la semana pasada, pues estuvimos escuchando reportajes en los cuales la pensión pues se pagaba solamente hasta personas de 30 años, o sea, prácticamente a gente muy joven. ¿Y qué sucede con las personas discapacitadas que son mayores y que seguramente pueden estar requiriendo todavía mayor apoyo que las personas jóvenes? Digo, todos los discapacitados pues necesitan alguna forma de apoyo, por eso lo son, pero a mayor edad también pues se van teniendo mayores
requerimientos. Entonces, pues estos son algunos de los temas de los cuales pues se estuvimos platicando con el procurador. Bien. Y de hecho también se platicó, doctora, acerca de las outsourcing, ¿no? Este tema tan interesante que a veces, como lo mencionaba, lo usan como actos simulados y no asumen las responsabilidades tanto en seguridad social como laborales incluso, incluyendo las fiscales. Y por lo tanto muchas empresas lo que hacen pues es casi formar como grupos y entonces así estar evadiendo o eludiendo, dependiendo del caso, por supuesto, las responsabilidades que tienen a su cargo. Sí, sí, qué bueno que me lo recuerdas, Anita, yo ya ahorita no lo tenía muy presente, pero pues sí el tema del outsourcing sigue siendo un tema bastante debatido, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo comentábamos en su momento, la figura en sí, pues realmente es una figura que nace con la mejor de las intenciones, con la intención de que las empresas puedan dedicarse de manera primordial al objetivo para el cual fueran creados, ¿no? Y que aquellas tareas que son como secundarias o de apoyo se puedan contratar mediante otras empresas, esos servicios. Estas empresas que prestan los servicios, por ejemplo, en outsourcing son típicos la elaboración de la nómina, los valet parking, la limpieza, son de los muy típicos outsourcing, ¿no? Entonces, pues para que las empresas pues puedan centrarse en lo que es, no sé, vamos a pensar a lo mejor una armadora de automóviles o inclusive tiendas que están al público en general. Entonces, esto es bueno, pero lo malo fue cuando pues empezó a abusar de la figura, haciendo, o más bien, instituyendo este tipo de empresas sin que realmente, sin que materialmente prestaran los servicios, solamente para que emitieran las facturas, ¿no? Entonces, creo que, em, pues, ya lo comentaba también el procurador, pues hoy las autoridades hacendarias vienen con la perspectiva inclusive de considerar como crimen organizado cuando la defraudación fiscal es llevada por varios sujetos, ¿no? Entonces, pues esto ya viene desde hace mucho tiempo, tristemente sí existe, pero otra vez volvemos a uno de los temas que acabamos de decir o que acabamos de mencionar respecto a la compensación, es nuevamente que van a pagar justos por pecadores, ¿no? Porque de verdad, o sea, mientras la misma empresa de outsourcing sí preste los servicios y acredite la prestación de los servicios, que sea diferente a lo que lleva a cabo como actividad principal la empresa, pues todo está bien. El problema es cuando decimos se abusa del derecho en el sentido de solo expedir o bien también en el sentido de crear un outsourcing para qué, para vulnerar los derechos de los trabajadores, ¿no? No, no darles, por ejemplo, la participación de utilidades, el pagarles menos, el que no generen antigüedades y otro tipo de derechos, entonces los van migrando a empresas que salen propiamente, una outsourcing que sale de la empresa principal. Entonces, pues sí, ahí es bastante cuestionable y creo que si me parece muy bueno y muy interesante, pues la perspectiva que están adoptando las autoridades fiscales, porque pues sí tienen que ponerle un coto. El mismo artículo 69b creo que no ha sido suficiente para poderlo limitar. Entonces, pues bueno, ahí
tenemos esa situación y no hay que perder de vista que la figura de la delincuencia organizada va a ser considerada para cuando se lleve a cabo defraudación fiscal en donde participen más de una empresa, más de un contribuyente, ¿no? Y creo que esto deberá redundar en que pues, se cometa menos, ¿no? Ojalá se pudiera dejar de cometer, pero pues bueno, como muchas cosas desafortunadamente, fueron problemas que se fueron dejando sin atender y ya cuando se quieren atender están bastante desbordados. Eso es muy importante. Sí, y a veces las medidas que se toman para poder recuperar o estabilizar eh, esta cuestión jurídica, pues justo como se dejaron tangente, entonces ya parecen muy bruscas, muy duras y a veces sí trae como consecuencia justo eso que se quieren generar reglas generales, se quieren establecer normas generales y no se dan a la tarea como de estudiar los casos y entonces dar ciertas reglas para que no le pegue del mismo modo a todos, justo a los que han cumplido bien, a los que se han mantenido conforme a lo que señala la normativa, sino que les da lo mismo y entonces casi por la pereza legislativa, podría decirse, no establecen reglas en donde al menos se salve de alguna u otra forma a estos contribuyentes o a estas personas que estuvieron cumpliendo mes con mes, día con día, la normativa jurídica y pues lo único que hacen es pegar a todo el sector de manera igual, sea cumplido o no sea cumplido, y entonces a veces no sé, estas cuestiones de beneficios le sirven lo mismo a quien cumplió que a quien no cumplió, entonces es como toda una bola que va creciendo y va creciendo por no haberse atendido las circunstancias antes, cuando al menos se vislumbraba por ahí un poco y pues se pudo contener, pero no se hace así, y entonces todo termina en un problema que en la misma cuestión legislativa, pues también se le presenta como problema porque ya no sabe a qué atender, si a reclamos de un sector u otro. Sí, estamos totalmente de acuerdo y bueno, yo creo que también ahí lo que estaríamos probablemente esperando, probablemente porque pues también lo hemos platicado en otras temporadas, sería eh, ver la posibilidad de ser fiscalmente más competitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si Estados Unidos bajó su tasa de impuestos sobre la renta, sabemos que no podemos bajarla en la misma magnitud, o sea, bajarle 10 puntos o bajarle 15 puntos en el caso de personas físicas, pero sí bajar un poco, ¿no? ¿Para qué? Para hacer a México atractivo, ¿no? Eh, Aunque, pues bueno, estamos viendo algunos aspectos que vamos a llamarle, creo que van a ser beneficiosos para México. Esta situación en donde pues hay una guerra económica entre China y los Estados Unidos de Norteamérica, merced a lo cual ahora vienen a establecerse fuertes empresas chinas, anunciaron la semana pasada en la zona norte, por ejemplo en el estado de Nuevo León, hubo una reunión ahí, se vienen a establecer y vienen a invertir fuerte. Entonces, pero pues que sea también que haya de parte del gobierno mexicano, pues que cedemos o que ofrecemos algo para hacer atractiva, para hacer atractivo a México, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y desde luego pues también otro de los puntos importantes pues va a ser que durante este gobierno las autoridades fiscales pondrán también un énfasis muy especial en lo que denominamos la economía colaborativa o economía digital, ¿no?
transporte, servicios de hospedaje que se llevan a cabo, que la contratación se lleva a cabo a través de el internet, ¿no? Entonces, pues estaremos viendo ahí a ver cómo va aumentando la recaudación. Esas son algunas de las políticas económicas, financieras y fiscales de las cuales estuvimos platicando el martes con el procurador fiscal de la Federación y con los maestros que nos acompañaron también en la mesa, el doctor Hugo Carrasco, la maestra María Elisa. eh, y bien, pues no nos resta más que despedirnos e invitarlos para que nos escuchen el siguiente viernes. Y si no, pues que no nos escuchen, pues escuchen la retransmisión a través de Facebook. ¿Cuál es la página, Anita? En Facebook nos pueden encontrar como Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Turno Vespertino. Todo ese nombre, por favor, y ahí pueden consultar todas las temporadas anteriores hasta este último programa, y también ahí pueden consultar todos los eventos que organizamos para ustedes. Claro, y también en YouTube, en Rutas y Retos de Legalidad, o a través de Radio Yus, también nos pueden, o en la página de Facebook de la facultad, o sea que no tienen pretexto para no estar en contacto con nosotros, y enviamos unas afectuosas felicitaciones a todos los profesores de la Facultad de Derecho, de aquí de la UNAM, por el Día del Maestro. Hasta luego. Hasta luego y que pasen excelente tarde. Listo, gracias.